Clase de Romano, clase número 6 del curso de Romano, martes 12 de noviembre. Y como corresponde, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje de esta sección que va del 1.21, del 1.19 al 1.32? ¿Ya? Ahí me equivoqué un poquito. Al finalizar el estudio de Romano, esta sección del 1.19 al 32, ustedes, los estudiantes, serán capaces de comprender y explicar, ojo, comprender y explicar teológicamente la caída moral y espiritual de la humanidad desde la revelación general de Dios hasta la manifestación del juicio divino. Ustedes, los estudiantes, identificarán los elementos claves de la idolatría, la corrupción del corazón humano y la entrega de Dios al pecado como parte de su justicia y juicio, y reflexionarán ustedes sobre cómo estos principios se aplican a la condición actual del ser humano sin Cristo, destacando la responsabilidad humana ante la revelación divina y la naturaleza del pecado en el contexto de la gracia y la misericordia. Creo que, espérenme un segundo, creo, amados hermanos, que Romanos, esta sección que comenzamos del 19 al 32, el apóstol San Pablo nos ofrece una descripción de los efectos devastadores del pecado en la humanidad. En esta sección, Pablo no solo presenta una lista de pecados específicos, sino que también revela el profundo deterioro moral y espiritual que resulta cuando la humanidad, ojo, rechaza voluntariamente a Dios. Estos pasajes forman parte de su argumento en el capítulo número 1, donde describe cómo la revelación de Dios ha sido suprimida por aquellos que eligen vivir al margen de su verdad. A través de esta sección, ¿cierto?, Pablo señala cómo el alejamiento de Dios no solo afecta al corazón de las personas, sino que la mente de ese individuo, sino que también, además, distorsiona las relaciones interpersonales y la comunidad en su conjunto, de la sociedad en su conjunto. Las conductas que enumeran, ¿cierto?, esta sección del 1.19 al versículo 32, como envidia, veo la malicia, el homicidio y la falta de misericordia, sin lugar a duda que son síntomas de una humanidad que ha perdido su ancla espiritual y se ve arrastrada, ¿cierto?, por impulsos destructivos. Es cosa que veamos lo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad. Por lo tanto, Pablo enfatiza que lejos de condenar solo las acciones externas, esta corrupción del corazón y la voluntad del hombre sin Cristo afecta lo más íntimo de las intenciones humanas, revelando por lo tanto un espíritu de rebelión y de rechazo absoluto, consciente de la bondad de Dios. Eso podríamos decir como análisis primario de esta sección. Pero creo que es necesario que analicemos un poquito lo que vimos la semana pasada y las semanas antepasadas también. Vimos el versículo, hicimos una exégesis de Romanos 1, 16 al 18. ¿Qué podremos decir del versículo 16? Pablo comienza afirmando que no se avergüenza del Evangelio porque es el dunamei de Dios para la salvación. Para todos los que creen, dice Pablo, sin distinción entre judíos y gentiles. Y decíamos que la palabra griega para poder es dunamei. Resalta entonces la capacidad transformadora, decíamos, del Evangelio. Un poder divino que resulta en la salvación de aquellos que, no habiendo querido creer de manera soberana y por intervención divina, ahora creen. La inclusión de judíos primeramente y también al griego subraya la universalidad de la salvación
mostrando, por lo tanto, que Dios ofrece su salvación a todos, aunque comienza con el Israel del Antiguo Testamento. Y luego en el versículo 17, Pablo lo que hace aquí, revela que en el Evangelio la justicia de Dios es manifestada. Y la frase, la justicia de Dios, implica, amados hermanos, tanto el carácter justo de Dios como la justicia que Él imparte al creyente. Y esta justicia que Pablo habla en el versículo 17 es de fe y para fe, que significa que Dios le otorga la fe y esa fe permanece en el creyente. Por eso que es monergista la salvación, indicando que se recibe y vive mediante la fe. Y Pablo cita a Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Y Pablo entonces establece que la justicia no es un resultado de obras humanas, sino exclusivo de la fe, resaltando el cambio de paradigma desde la ley mosaica a la fe en Cristo. Y luego en el versículo 18, lo que hace Pablo, introduce el tema de la ira de Dios. Y aquí estamos entrando en tierra derecha. Y dice que esa ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la justicia de Dios. Y la palabra griega orge, que es ira, ¿cierto? A ver, que es ira, aquí están los temas teológicos de Romanos, que es la ira, denota una respuesta justa de Dios ante el pecado. La ira de Dios es justa y santa frente al pecado. Y esta ira es revelada, apocaliptos en el griego, y no solo en un futuro juicio final, como dice Apocalipsis capítulo 20, sino en el presente. La justicia de Dios se está revelando permanentemente porque está en modo activo. Por lo tanto, es Dios quien ejerce esa justicia, ¿cierto? No tan solo en el presente, sino que desde el origen de la raza humana, allá en Edén. Como resultado, por lo tanto, del pecado humano, que sigue en los versículos posteriores, que es lo que vamos a ver hoy día, del 19 al 32, mostrando la incompatibilidad entre la justicia divina y la justicia que el hombre quiere imponer. ¿Qué temas nosotros analizamos la semana pasada? Vimos el poder de Dios, ¿cierto? Que aquí Pablo presenta el Evangelio no solo como un mensaje, sino como el dunamei de Dios. Presenta la justicia divina, que la justicia en este contexto es la cualidad de Dios que se otorga al creyente y lo declara inocente. También vimos la universalidad del pecado y también vimos que la salvación se ofrece a todos. Al incluir tanto a judíos como a gentiles, Pablo subraya que la salvación es ofrecida a todos sin excepción. Y este enfoque que Pablo hace incluso es clave en la teología de Pablo y muestra la extensión de la bondad, del amor y de la justicia. Y también vimos la ira de Dios, someramente. La ira de Dios, en este pasaje del versículo 18, no es un enojo irracional. Cuando uno se enoja a veces dice, ¿por qué me enojé? No, Dios no, el enojo de Dios, la ira de Dios no es irracional, sino una respuesta que es justa y una respuesta santa ante el pecado y la injusticia humana. Esta ira revelada ahí en el 1:18 es producto, o mejor dicho, que esta ira revela, ¿cierto?, la gravedad de nuestro pecado ante de Cristo y la clara necesidad urgente de la justicia que solo el Evangelio puede proveer. Vimos eso, yo quería enfatizar un poco más en la justificación por la fe, pero tenemos que avanzar, así que ese fue lo que vimos nosotros. Vimos una perspectiva bíblica, ¿cierto?, de estos pasajes, vimos qué era el Evangelio, y en el Evangelio, ¿cierto?, hicimos un barrido un poquito extenso, nos devoramos 2 clases, vimos que primero que Dios crea al hombre en relación con Dios, lo crea en una relación armoniosa con Dios, basado en Génesis 1:2,
Y este tema explora la creación del hombre a imagen de Dios y su propósito y la relación original de dependencia que tenía Adán y Eva respecto de Dios y esa obediencia que debía tener con su creador, ¿cierto? Pero aparece la caída, que era el segundo punto, la caída del hombre en pecado, ahí en Génesis capítulo 3. Por lo tanto, esta caída detalla, amados hermanos, la desobediencia de Adán y por lo tanto, Adán es declarado, según Romanos 5, como el padre federal de la raza humana, ¿ya? Lo cual, esto trae el pecado y la separación de Dios de toda la humanidad. La caída marca el inicio de la necesidad de redención y por lo tanto establece la condición pecaminosa de toda la raza humana en general, los que murieron, los que están presentes y los que van a venir hasta la venida de Cristo. El hombre es un pecador por, por heredad. También vimos el plan redentor de los versículos 16 y 17. Estamos viendo, analizando qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Perdón, ese no es el puntero. Perdón, este es. Estamos viendo ahora qué es el Evangelio y dijimos que hay una creación, está la caída, está la consecuencia de la caída, pero hay un plan redentor. Y que el versículo 15 del capítulo 3 es clave porque se habla del protoevangelio. ¿Qué es lo que era el protoevangelio? Esta promesa que Dios, ¿cierto? Esa promesa de redención que Dios le hace al hombre, que ya denominaba el pacto de gracia, ¿cierto? Desde la promesa de Génesis 3.15 hasta su cumplimiento en Apocalipsis, este plan muestra cómo Dios ofrece redención a través y exclusivamente y únicamente a través de Jesucristo. También hicimos un análisis con algunas escuelas teológicas, los pretribulacionistas y los amilenaristas, sobre la restauración final basado en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Decíamos que esta sección describe la culminación del plan redentor de Dios con la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra desde una mirada pretribulacionista, pero de una mirada milenarista, esto es espiritual, donde no habrá más sufrimiento y Dios morará eternamente con su pueblo. Y en ese pueblo están los judíos y están los gentiles. También nosotros analizamos los diferentes pactos y vimos que había un pacto de obra, ahí en Génesis 2, versículos 16 y 17, que Dios establece con Adán y Eva, ahí en el Edén. Y este pacto requería la obediencia perfecta para asegurar vida eterna y comunión con Dios. Obviamente que Adán, como dijimos, desobedeció, trajo la muerte física y espiritual a la raza humana, se declara el padre federal de la raza humana, afectando a toda su descendencia hasta el día de hoy, la mía, de mis nietos, de mis bisnietos, todos. Y teológicamente, este pacto enfatiza la justicia y santidad de Dios y es cumplido, este pacto de obra es cumplido por Cristo, quien actuó como el segundo Adán, como dice Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante. Y el pacto de gracia, que nace ahí en Génesis 3.15, y también vimos el pacto de redención, que es este es un pacto eterno entre las tres personas de la Trinidad, antes de la creación, donde el Padre envía al Hijo para redimir a los elegidos, el Hijo acepta la misión redentora y el Espíritu Santo se compromete a aplicar esta redención en los creyentes. Y este pacto subraya la colaboración trinitaria en el plan de salvación. Eso fue lo que vimos en las últimas clases, ¿cierto? Así que ahora comencemos, amados hermanos, a ver un poquito lo que es la clase de hoy día. Esta es la línea de tiempo de la justificación por la fe, que no se los voy a mandar para que ustedes lo puedan leer y estudiar. La clase de hoy, ¿cierto?, tiene un tema de los versículos 19 al 32, que yo desprendo que ustedes lo leyeron.
El tema central de esta sección es la depravación y corrupción de la humanidad al rechazar a Dios y la justicia divina, al permitir las consecuencias de ese rechazo. Pablo expone cómo la humanidad, habiendo recibido suficiente revelación de Dios a través de la creación, que es la revelación general, decide voluntariamente ignorarlo, lo cual lleva, amados hermanos, a una cadena de degradación moral y espiritual, y este rechazo se manifiesta en idolatría, inmoralidad y una mente reprobada que valida lo incorrecto. Y el versículo 32 dice que hay algunos que se deleitan en aquellos que hacen esto. Y veo 4 temas en esta sección del 19 al 32. El primer tema es la responsabilidad humana ante la revelación de Dios. La humanidad es responsable de responder adecuadamente a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Dios se reveló al hombre de una manera general a través de la creación. Los teólogos hablan de la revelación general, pero también Dios se revela a la humanidad a través de una revelación especial. Y esa revelación especial es el Hijo a través de las Escrituras. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, tiene que abrir la Biblia, nada más. No escuchar a esos agoreros que dicen Dios me dijo, Dios por allá me dijo. No, la Escritura es clara. Dios ya habló, su revelación especial está en las Escrituras. Luego, en esta sección encontramos las consecuencias del pecado. Dios permite que la humanidad experimente las consecuencias de su rechazo, mostrándose justo en su juicio. Dios no es injusto. Luego tenemos el tercer tema, que es la corrupción moral y espiritual. El hombre sin Cristo, al apartarse de Dios, lleva a una decadencia progresiva. Nace siendo malo, el niño nace siendo malo, y su decadencia cada día es peor. Su degradación moral y espiritual, al apartarse de Dios, es progresiva y que se extiende desde la idolatría hasta la inmoralidad en todas sus formas. Y cuarto, el consentimiento del mal. En el versículo 32, este hombre que vamos a describir en esta sección, no solo se cometen actos pecaminosos, sino que también él lo aprueba y lo celebra. El versículo 32 dice que se alegra de esto, señalando, por lo tanto, una sociedad que acepta la corrupción como algo normal. No, si es normal la corrupción, si es normal que 2 hombres anden tomados de la mano. Hoy día todo eso es normal, pero frente a esta sección que vamos a ver ahora, es una corrupción absoluta del hombre. Entonces veamos esta sección del 19 al 32, ya de manera exegética. Versículo número 19, Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce, esta frase destaca la revelación de Dios hacia la humanidad. La palabra conocer implica un conocimiento objetivo y accesible para la humanidad. Esta frase se refiere a las verdades fundamentales acerca de Dios que pueden ser observadas, como dije delante, en la creación. En la creación de las cosas, en las montañas, el hombre puede observar, en el universo, el hombre puede observar que alguien hizo esto, que alguien, una fuerza inteligente, hizo el mundo, la creación. Ahí Dios se revela en forma general. Y luego se revela en la propia conciencia humana. Pablo sugiere que existen ciertos aspectos de la naturaleza divina que son evidentes y accesibles para toda la humanidad sin necesidad de una revelación especial. ¿Por qué? Porque el hombre es bondadoso sin Cristo. Puede ser bondadoso sin Cristo. El problema es que su voluntad
como está esclavizada al pecado, esa bondad, entre comillas, que hace sin Cristo es pecado. ¿Ok? Este concepto se conoce como la teología, como les decía adelante, como la revelación general de Dios, la cual se manifiesta a través de la creación y está disponible para todos, independientemente de su cultura o acceso a que tengan acceso a las escrituras o no. Entonces, ante la pregunta que ustedes me pueden hacer, ¿qué pasa con esos tribus de esas tribus que están en el Amazonas, que nunca van a leer la Biblia, que nunca van a escuchar el Evangelio? Bueno, No tenemos. esas tribus o esas personas de estas tribus van a ser juzgadas por su conciencia, por lo que puedan ellos visualizar en su conciencia de que fue Dios quien hizo, ¿cierto?, esta creación, ¿ya? Esa es la respuesta teológica a la pregunta que ustedes puedan hacer. Bueno, la siguiente frase les es manifiesto. El verbo resalta que la revelación de Dios no es ocultada, sino que es clara y asequible, ¿cierto? Es accesible. Por lo tanto, Dios se lo manifestó. Pablo señala, ¿cierto? Aquí, que no fue la propia creación o la capacidad humana la que se reveló a sí misma, sino que fue Dios quien activamente dio a conocer su carácter a través de la creación. Y el uso de la palabra manifestó, ¿cierto? Esta implica una intención de parte de Dios de revelarse al ser humano, permitiéndole, permitiéndole a esta humanidad que reconozca su presencia, que reconozca su poder y que reconozca principalmente su divinidad. Y este acto de revelación en la frase se manifestó es una prueba de la disposición de Dios de relacionarse con su creación. En teología, ¿cierto? Este es un fundamento para el entendimiento de la relación entre Dios y el ser humano, donde Dios, amados hermanos, es quien toma siempre la iniciativa de darse a conocer. Recuerden, Juan 6:44 dice que es el Padre que él atrae a las ovejas al Hijo. Esa palabra ya la hemos, ese versículo es muy evidente frente a lo que hemos estado analizando. Luego dice, Dios se lo manifestó. Aquí se afirma que Dios mismo tomó la iniciativa de hacer evidente su naturaleza y existencia. A mayor abundamiento, Hechos 14:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Y aquí Pablo enuncia que Dios ha dado testimonio de sí mismo a través de su bondad, la cual es perceptible en la creación y las provisiones naturales. Luego el versículo 20, Pablo dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, de modo que no tienen excusas. El hombre no tiene excusas. El hombre no puede negar la existencia de Dios porque Dios se reveló de manera general a través de la creación y de manera especial a través de Cristo y su palabra. Bueno, analicemos esta primera frase, las cosas invisibles de Él. Esta frase introduce, ¿cierto?, el concepto de atributo de Dios que no son visibles al ojo humano, lo que los teólogos llaman los atributos incomunicables, pero que están presentes. Los términos clave aquí son invisibles, del griego aorata, ¿cierto? Y de él, del griego autou, que están aquí, ¿ya? De él, autot y invisible, aorata, ¿ya? Del griego, que implica la procedencia directa de Dios y sus cualidades divinas. Las cosas invisibles de él son de él las creó.
creó las cosas visibles e invisibles. Ahora, esta frase, amados hermanos, las cosas invisibles de Él, introducen el concepto de atributos invisibles de Dios, que no son perceptibles a simple vista, como su naturaleza divina y su carácter. Y a diferencia de obras tangibles de Dios, como la creación, como las montañas, el mar, estas cualidades son aspectos de su esencia que no pueden observarse directamente. ¿Ya? Por ejemplo, Colosenses 1, 15, 16, Pablo también menciona en Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible y que a través de él todas las cosas, a través de Cristo, todas las cosas fueron creadas. Aquí Dios invisible subraya la espiritualidad de Dios y su naturaleza inmaterial. El concepto eterno de Dios, el eterno poder, el griego aidios dinamis o dunameis, resalta la perpetuidad y la potencia de Dios, no limitada por el tiempo ni sujeta a la corrupción del ser humano. El término poder eterno o eterno poder destaca uno de los atributos de Dios más prominentes en la Biblia, su omnipotencia, que es un atributo incomunicable. A ver, atributos comunicables, quiero aclarar esto, comunicables, son todos aquellos atributos divinos que Dios invita a los creyentes a que los imitemos. Por ejemplo, ¿Dios es bondadoso? Sí, y Dios quiere que yo sea bondadoso. ¿Dios es justo? Sí, Dios quiere que yo sea justo. ¿Dios es afable? Sí, por lo tanto yo debo ser afable. ¿Dios es misericordioso? Sí, es un atributo comunicable que lo comunica a su creación, al creyente, y Dios quiere que sea así, ese creyente, afable, eh, eh, que sea misericordioso, bondadoso, sea santo. Por eso Pablo dice, sed santo, el apóstol San Pedro dice, sed santos porque yo soy santo, ¿ve? Pero también hay atributos incomunicables. Son aquellos atributos, amados hermanos, que nosotros vemos en las Escrituras y que si bien es cierto, Dios los revela en su palabra, pero son exclusivos de Él. He ahí, por ejemplo, el atributo del eterno poder. Y de aquí podemos desprender que Dios es omnipotente. Este es un atributo incomunicable, porque yo no tengo todo el poder. ¿Se entiende, cierto? Por lo tanto, su omnipotencia es tanto eterna como inagotable. Y la palabra griega para eterno, ahí Dios, ya, ahí está la palabra, ahí Dios, dunameis, subraya entonces que este poder no tiene principio ni fin y es inherentemente parte de la naturaleza de Dios, de un atributo incomunicable. Y este atributo incomunicable también resalta que Dios no está limitado por el tiempo y que su poder permanece constante e inmutable. El Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice el salmista. Obviamente que este salmo enfatiza la eternidad de Dios, lo cual incluye, tal como lo estamos viendo ahora, como incluye Romano, su poder eterno sobre toda la creación. ¿Ok? Luego la palabra, nos saltamos deidad porque es lo mismo. La palabra la frase se hace claramente visible. Se hacen claramente visibles. ¿Qué se hace claramente visible? Su eterno poder y deidad. ¿Ok? Ese es el contexto. Eso se hace claramente visible. Aquí el verbo katoratai, ¿cierto? Que es un verbo clave que expresa cómo lo visible se revela en lo invisible. Es interesante, ¿cierto? Analicemos un poquitito esto. El verbo katoratai, que significa hacer visible o revelar claramente, implica que los atributos de Dios pueden ser percibidos de forma obvia,
la pasiva indica, el verbo pasivo indica que esta revelación es una obra de Dios y no un esfuerzo humano. La creación revela a Dios de una manera clara, eliminando, amados hermanos, amados estudiantes de IBIC, eliminando cualquier excusa para la ignorancia o la incredulidad. Aquel hombre que se declara ignorante e incrédulo es porque tiene su mente cauterizada y está a merced de Satanás. Salmos 19, acuérdense, los primeros versículos, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Día a día expresan discursos, dice el salmista. ¿Ok? Como ya para finalizar este versículo, no, dejémoslo hasta ahí. Sigamos con el siguiente verso. Yo creo que está quedando claro este panorama que yo le quiero dar a esto. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, y aquí empieza el problema para el hombre, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, entenebrecido. Bien, habiendo conocido a Dios. La frase habiendo conocido a Dios indica que la humanidad, esta frase, habiendo conocido a Dios, pues habiendo conocido a Dios, esta frase indica que la raza humana tiene un conocimiento de Dios, no necesariamente relacional, de relación o un conocimiento salvífico, sino a través de la revelación natural, cuando el hombre mira el mar, cuando el hombre mira el vasto universo, cuando el hombre mira las montañas, mira el Everest, mira el desierto, mira la creación, mira cómo ese fetito está creciendo en la guatita de la mamá. Esa es la revelación natural. Y el hombre, este hombre sin Cristo, aunque tiene ese conocimiento, no glorifica a Dios por ese conocimiento, ni le da gracias por lo que Dios hace, sino que se envanece en su razonamiento. Recordemos que los versículos anteriores explican cómo las cualidades invisibles de Dios, el versículo 19-20, como su eterno poder y deidad han sido claramente visibles a través de la creación. ¿Ok? Esto, por lo tanto, implica, esta pura frase implica, amados hermanos, que todos los seres humanos tienen un conocimiento básico de Dios y que por tanto son responsables, ¿escuchó bien? Son responsables de reconocer su existencia. Por eso es que Dios hace responsable al hombre de irse al infierno o irse con él. El hombre es responsable. Dios no manda al hombre al infierno. Su carácter se lo impide, pero también Dios es justo, por lo tanto lo debe hacer, porque dentro de su justicia, Él tiene que aplicar un castigo al pecador que no se quiere arrepentir, a ese hombre que no lo glorifica como Dios, a ese hombre que no le da gracias a Dios, sino que se envanece en su razonamiento y su necio corazón se entenebrece. Luego la frase no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, también nos tiene que llamar la atención. Esta frase describe, amados hermanos, la respuesta fallida, absurda, diría yo, sin fundamento de la humanidad al conocimiento de Dios. Glorificar a Dios implica reconocer su grandeza, adorarlo y honrarlo, tal y cual lo hacemos nosotros después de haber conocido a Dios. ¿O usted cree que antes de Dios usted levantaba las manos y adoraba a Dios? No. A lo mejor antes de Cristo usted le decía, oh, gracias a Dios que estoy bien. Era algo natural, pero no era algo racional, no era algo espiritual. Hoy día sí usted lo hace. Y usted honra a Dios. Le da, lo adora, adora la divinidad y le da gracias. Por lo tanto, significa reconocerle
como fuente de todo bien y que todo lo que usted tiene es producto de que Él lo ha dispuesto así. Hablaba con un pastor el día de ayer y estaba un poquito como complicado por su enfermedad y yo le decía, dale gracias a Dios por tu enfermedad, porque todo proviene de Dios. Bueno, al no darle gloria ni gratitud, este hombre que estamos analizando, este hombre sin Cristo, al no darle gloria a Dios, ¿cierto? Ni gratitud, la humanidad, por lo tanto, rechaza su propósito principal y, por lo tanto, amados hermanos, estudiantes de IBIC, no responde correctamente al conocimiento que tiene de Él. La falta de gratitud y de adoración son los primeros síntomas de un corazón revelado a Dios o de la revelación humana. La Biblia enseña que el propósito fundamental de la humanidad es nada más y nada menos que glorificar a Dios y disfrutar de Él. Pasajes como Isaías 43, 1 Corintios capítulo 10. Pablo en 1 Corintios capítulo 10 destaca el problema central, aunque la humanidad tiene acceso al conocimiento de Dios, a través de la revelación general, a través de la revelación especial que es Cristo y las Escrituras, opta, decide, determina, elige negar su dependencia de Dios y su posición ante Él. Y esto, por lo tanto, refleja una desconexión espiritual profunda, una corrupción de la voluntad humana, como el libro que les mandé, que prefiere la autonomía, el ser humano, el ser humanista, y no quiere la sumisión de Dios en su vida. Y este rechazo de glorificar y dar gracias muestra una tendencia del corazón humano hacia el egoísmo, hacia la autosuficiencia, actitudes opuestas a la humanidad y reverencia a este Dios maravilloso que espera con los brazos abiertos. Pablo más adelante dice que Dios tarda su promesa. Wow. Y la frase, nos vamos a saltar, vamos a ir a su necio corazón para ir un poquito más. Bueno, analicemos las frases, se envanecieron en su razonamiento. Pablo dice que se envanecieron en sus racionamientos. Vanidad en sus racionamientos implica que la lógica humana se convierte en inútil y oscura cuando rechaza a Dios y se producen las ideas sin valor ni fundamento. Esta frase, se envanecieron en sus razonamientos, implica que ese hombre sin Dios, al rechazar a Dios, el pensamiento humano se vuelve vano, inútil e incapaz de producir verdad espiritual. El término griego que está acá, se envanecieron, el griego matayut, aquí está, matayot, significa hacerse vano o carácter de valor real. Pablo aquí en esta sección, en esta frase, se envanecieron en sus razonamientos, describe cómo la humanidad sin Cristo, al no glorificar a Dios, cae en pensamientos sin sentido, alejándose de la verdad y alejándose de la sabiduría que viene de Dios. Finalmente, su necio corazón fue entenebrecido. La palabra necio aquí viene de asunetos, esta palabra, asunetos, necio, asuneto. ¿Ya? Significa que es falto de entendimiento o es un hombre insensato. Por lo tanto, esto describe la incapacidad del corazón para percibir la verdad espiritual debido al rechazo de Dios.
Y el verbo entenebrecido, que es este, entenebrecido, proviene del griego escotizo, ¿ya? Que significa oscurecer o cegar. Este término enfatiza, por lo tanto, amados hermanos, el estado de confusión espiritual y moral en el que cae la humanidad toda al rechazar la revelación divina. Continuemos. Los versos 22 y 23, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ya? Analicemos estos dos versículos. De aquí extraje tres frases. Y el conjunto de estos dos versículos presenta una crítica poderosa, por lo que tengo aquí anotado en mis notas de estudio, una crítica poderosa de la idolatría y de la autosuficiencia espiritual. Estos dos versículos, Pablo señala que la rebelión contra Dios a través de la idolatría y la arrogancia intelectual, esa idolatría de que él es el yo, el hombre yo, que hablan hoy día la sociedad, y esta arrogancia intelectual de que cómo voy a creer en Dios, loco, si yo soy intelectual, soy un ingeniero, ¿cómo se te ocurre? Si a mí los números me hablan de cosas mucho más plausibles que hablar de Dios. Dios es para los ignorantes. Esa es la arrogancia intelectual. Entonces estos versículos, tanto a través de la idolatría o de la arrogancia intelectual, produce una oscuridad espiritual que no solo afecta a la relación con Dios en sí mismo, sino que degrada la verdadera naturaleza humana y su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios. ¿Ok? Entonces, y esto nos lleva a Jeremías 2.11, ¿ya? En Jeremías 2.11, el profeta dice, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Entonces, este versículo de Jeremías 2.11, que está en el contexto de todo esto, de lo que estamos viendo, refleja la misma idea de que Israel cambió la gloria de Dios por ídolos inútiles, similar a lo que Pablo menciona aquí, acusando a la raza humana. Analicemos la frase, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Este cambiaron, que es un verbo, ¿ya? Del verbo ayazo, denota un acto deliberado de intercambio. O sea, lo quiero hacer. Este verbo implica entonces que hubo una elección activa, hubo una elección activa, no pasiva. Activa significa que usted lo hizo. Pasiva cuando yo le digo, camina para allá. Usted camina para allá porque yo lo mandé. Eso es pasivo en el griego. Pero cuando es en modo activo, usted decidió hacerlo, usted tiene que hacerlo. Entonces, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, está en modo activo este verbo, cambiaron. Hay una elección activa de reemplazar la gloria de Dios con algo inferior. La palabra gloria, del griego doxa, en el contexto bíblico se refiere a la magnificencia, el honor y la santidad que le son intrínsecos a nuestro Dios. Y la palabra incorruptible, del griego apartatos, enfatiza entonces la naturaleza eterna y pura de Dios, en contraste con la creación corruptible. En este versículo, amados hermanos, Pablo está destacando que cambiar la gloria de Dios, del Dios eterno y perfecto,
por cosas creadas es una degradación y distorsión del propósito de adoración. Entonces, estos dos versículos presentan una crítica poderosa, decía yo, de la idolatría y de la autosuficiencia espiritual. Los siguientes versículos del 26 al 27, por esto Dios, o sea, por esta degradación, por esta idolatría, por esta, ¿cuál analizábamos recién? Por lo cual también Dios los entregó, versículo 24, a la inmundicia, y aquí empieza el juicio de Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los entregó. Wow. La frase sugiere, como escribí yo ahí, un acto de entregar deliberado por parte de Dios. Pablo describe este acto como una respuesta de Dios a la idolatría de la humanidad, como veíamos en el versículo anterior, la idolatría, ¿cierto? Analizábamos que aquí hay una idolatría y una arrogancia espiritual, ¿ya? Entonces, esta primera frase, Dios los entregó, sugiere que Dios, en respuesta a la persistente rebelión de la humanidad, retira su protección, retira su gracia común, permitiendo que la humanidad siga su camino de inmoralidad y de autoengaño. No es una entrega pasiva, sino una respuesta activa. Recuerde que no, ¿qué es lo que era pasivo? Pasivo es cuando yo le digo a usted, hermano Cristian, vaya, camine de aquí hasta la esquina. Si usted lo hace, usted está obedeciendo pasivamente mi orden. Pero si usted toma la iniciativa, hermano Cristian, y usted dice, yo voy a caminar, voy a atravesar la vereda. Y usted tomó la determinación y atravesó la vereda. Eso es activo. Pasivo es cuando usted recibe la orden. Entonces, Dios los entregó. No es una entrega pasiva, sino una respuesta activa de Dios frente a la idolatría y rechazo de la verdad. La entrega de Dios actúa como un tipo de juicio en el que el pecado se convierte en su propio castigo. El Salmo 81:12 dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Oseas 4:17 dice, Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. Luego la frase a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón. La inmundicia se refiere aquí a la degradación moral y espiritual que surge cuando el ser humano persigue deseos impuros, fuera de los límites de la santidad. Las concupiscencias de sus corazones, señalan la raíz interna y voluntaria del pecado. ¿Dónde radica la voluntad del hombre? En el corazón. Ahí radica la voluntad del hombre. Y el hombre sin Cristo tiene la voluntad esclavizada al pecado. Por eso que la salvación es monergista, porque con todo lo que hemos visto, hermano, solo con esto, usted debe ya ir analizando que cómo llegué a Cristo. ¿Yo quise llegar a Cristo? Wow, una pregunta que usted ya tiene que ir, en la medida que vamos entrando en Romanos, tiene que ir contestándose. La frase entonces la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, destaca entonces la conexión entre la idolatría y el desorden moral del hombre, subrayando que el desvío de Dios abre la puerta a deseos pecaminosos y a una vida marcada por la impureza.
La frase deshonraron entre sí sus propios cuerpos, el hombre, en tanto hombre o mujer, al alejarse de Dios, la humanidad llega a degradarse a sí misma, mostrando un desprecio por la dignidad humana creada a imagen de Dios, al deí de Dios. ¿Se acuerdan del deí de Dios? Y esta deshonra indica un uso contrario al propósito de Dios. Dios hizo al hombre con un propósito, conocer a su mujer. Y la mujer, Dios la hizo con un propósito, conocer a un hombre. Ambos se juntan, forman una familia, se conocen, crean otro ser humano a través de las relaciones, ¿cierto? Entonces, este deshonra que está aquí, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, este deshonra, indica un uso contrario al propósito de Dios, al usar el cuerpo de forma que rebaja y destruye su dignidad. Al entregar su cuerpo al pecado, la humanidad abandona, por lo tanto, como decíamos, el diseño divino y cae en actos que distorsionan y corrompen la creación de Dios, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Lo vamos a ver más adelante. Luego cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿ya? Y al cambiar la verdad de Dios, la humanidad reemplaza la adoración al Creador con adoración a las cosas creadas. La religión, por ejemplo. Y esto representa una inversión de la verdad fundamental de la fe. Aquí, en esta frase, cambiar la verdad de Dios por la mentira, describe una inversión intencional, activa y fundamental de los valores espirituales y morales. Cambiar la verdad por la mentira es una elección consciente en la que la humanidad prefiere seguir su propia visión distorsionada en lugar de la verdad de Dios. Y esta sustitución, amados hermanos, es el origen de la idolatría y refleja una de las más profundas rebeliones: sustituir al creador por lo creado. No hay creador. No hay creador. Creemos algo del que yo me haga cargo para que todo el mundo crea. Y ahí nacen las religiones, pues. ¿Mm? Y la última frase, honrando y dando culto a la criatura antes que al creador, esta última frase ya, la idolatría describe o descrita en estos pasajes, muestra por lo tanto el resultado final de cambiar la verdad por la mentira. La adoración que debería estar dirigida al creador, al Dios mismo, se reorienta, se redirige hacia otras cosas creadas, como la religión, como la política, como las filosofías, como la ideología. Por lo tanto, Pablo aquí no solo describe la adoración de ídolos físicos, sino una devoción total y absoluta a la creación en vez de al creador, lo que lleva a una inversión de los propósitos de Dios. Si podremos reflexionar de estos de estos dos versículos, amados hermanos, la idolatría es su raíz, es colocar cualquier cosa creada en lugar de Dios. Eso es idolatría. ¿Podría ser idolatría sus redes sociales? ¿Podría ser idolatría su esposo, su esposa, sus hijos, que son más importantes que Dios? Ahora, en el contexto cristiano, nosotros entendemos que no es así, que para nosotros, como creyentes en Cristo, como nacidos de nuevo, mi primera adoración es hacia Dios, mi primera obediencia es hacia Dios. Y luego, en segundo lugar, viene mi esposa, en el caso mío. En el caso de los hijos, primero Dios y después sus padres. Y de ahí para abajo hay
un número, una cronología clara que las escrituras mencionan. Por lo tanto, la idolatría, hermanos, ya analizando todo esto, porque de eso está hablando de la idolatría, es colocar cualquier cosa creada en lugar de Dios. Y este cambio de adoración distorsiona la relación del ser humano con Dios, llevando a este hombre idólatra a servir al mundo, a las ideologías, a la filosofía y a todas las IA. Y sus deseos, en lugar de vivir conforme a la voluntad del Creador, vive conforme a lo que esa ideología le dice que viva. Y ahí tenemos la ideología de género, ahí tenemos el feminismo evangélico, ahí tenemos el feminismo radical, ahí tenemos el liberalismo teológico y todas las otras cosas que de una u otra manera hemos visto. El versículo 26 y 27. Vamos a terminar con el 26 y 27. Me gusta ir lento, hermano. Perdonen que vaya muy lento porque yo necesito que ustedes internalicen bien lo que estamos viendo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El verbo entregó aquí, paredetoken, en el griego. Y en el contexto que estamos viendo, el contexto bíblico, esta palabra tiene connotaciones de abandono o de dejar a alguien en manos de sus propios deseos. Es cuando uno ve que el hijo es porfiado, ¿cierto? Es porfiado. Ok, haz lo que tú quieras hacer. Yo lo entrego a sus pasiones. ¿Me va a doler que se va a caer? Claro que sí. Pero si llega arrepentido, tengo que perdonarlo y abrazarlo. Con Dios es lo mismo. Dios los entrega a este hombre idólatra, a este hombre sin Cristo, porque lo rechaza, dice Pablo. Este hombre rechaza a Dios, rechaza su revelación general, rechaza a Cristo, rechaza su palabra. Este hombre crea un Dios a su manera, el humanismo, el hedonismo, ¿cierto? Las filosofías que vemos hoy en día. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios en el versículo 26? Lo entrega a sus pasiones vergonzosas. Y en el contexto bíblico, esta palabra tiene esa connotación de abandono o de dejar a alguien, sin Cristo por supuesto, en manos de sus propios deseos. Es un acto, amados hermanos, ojo, de un juicio justo. Es un acto de juicio divino justo. No es injusto Dios, donde Dios no actúa directamente sobre la persona, sino que permite que siga su curso en la rebelión que él tiene. La entrega de Dios es un acto de justicia en el que, al rechazar la revelación divina, este hombre, el ser humano que se alejó de Dios, que rechazó a Dios, es dejado a sus pasiones, que ahora tienen poder sobre él. Las pasiones tienen poder sobre él, su voluntad. Él es esclavo de su voluntad y su voluntad está esclavizada al pecado. Y esta entrega indica una liberación de las restricciones divinas, hablando de la gracia común. Dios retira su gracia común de este hombre, le retira las restricciones divinas, permitiendo que el pecado siga su curso destructivo. ¿Sabe por qué usted y yo, amado hermano, antes de Cristo, no morimos en nuestro pecado? Porque Dios nos restringió nuestra libertad. Nos retuvo, hermanos. ¿Qué es lo que pasó con el faraón? No es porque algunos dicen, ve, Dios hace. ¿Cómo me puedes decir que Dios no
no es responsable del pecado de la humanidad? No, Dios no es responsable del pecado de la humanidad. Y me sacan como ejemplo al faraón allá en Moisés, porque dice que Dios entregó al faraón, ¿cierto? No es que lo haya entregado a que pecara más, sino que retiró, porque emitió un juicio divino. Dios le retiró la restricción divina al faraón. Por eso que de esa forma el pecado se aumentó en el faraón y lo llevó a la destrucción. ¿Okay? A sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia. Esto tiene que ver con el homosexualismo y el lesbianismo. Cometieron hechos vergonzosos sobre hombres con hombres, recibiendo en sí misma la retribución debida a su extravío. Veamos la última frase, porque me interesa más esa, porque lo otro es obvio de lo que estamos hablando, ¿cierto? Bueno, en esta frase, en esta quinta frase, sí, 1, 2, 3, 4, 5, quiero analizar esta quinta frase para que ya terminemos el día de hoy. La palabra retribución, que está acá, señala que hay una consecuencia justa, amados hermanos, y una consecuencia merecida por la conducta desviada de los individuos. Y esta retribución a la cual hace alusión Pablo no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural y la consecuencia justa del pecado. La palabra implica que lo que están recibiendo estos hombres es el resultado directo de su extravío. Extravío, ¿cierto? Se refiere a la desviación de la verdad de Dios, un desvío del camino recto hacia la rebelión. Y el extravío es el resultado entonces de la ignorancia voluntaria, porque recuerden que Dios se reveló de manera general en la creación y de manera especial en la cruz y en la palabra. Por lo tanto, el extravío es el resultado de la ignorancia voluntaria de la verdad de Dios y lleva a las personas a comportamientos destructivos. Bien, amados hermanos, espero haya sido claro con la explicación hasta el verso 27. Pensaba terminar hasta el 32. Me gustaría que escuchar sus comentarios o preguntas sobre lo que hemos visto. Hermano Lizama, yo. Sí, por favor, hermana Elizabeth. Usted dijo que Dios no manda al hombre al infierno. No. Entonces, partiendo de la premisa de que Dios escogió a los que van a formar su pueblo y que nosotros a través del Espíritu Santo es que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ya que a través de nosotros mismos pues no podemos hacer nada de esto. Sí. Por lo tanto, partiendo de estas premisas, si Dios ya tiene desde antes de la creación del mundo, Dios ya tiene a las personas escogidas, ya estamos predestinados. Por lo tanto, si estos son los que van a formar el pueblo de Dios y estos no son los que van a formar, pues los que no van a formar son los que se van al infierno, ¿no? Ya, en tal sí. caso, pues Dios manda. En tal caso, Dios sí manda a las personas al infierno. Entiendo yo. ¿Usted cree que Dios manda a las personas al infierno? ¿O es una pregunta? No, yo le estoy aseverando. Ah, ya, ok. No es una Sí. Ya, no, ahora entendí. Sí, pues, mire, entendámoslo de esta manera, amados hermanos. Los 18 que habemos aquí, los 25 que llegamos a hacer, pero los 18 que estamos acá. Antes de Cristo, pongámonos los 18 que estamos acá. La Elizabeth, yo, la hermana Ruth, la Catalina, la hermana Marta, el hermano Francisco, el hermano Jorge, el pastor Jorge, el hermano Mario, el hermano Luis, y todos los que estamos acá. La hermana María Angélica, la hermana Marta, el hermano Cristian, la hermana Elsie Trejo, el pastor Roberto Salgado, el Galaxis,
A42, Armando Encina y la hermana José. Ya. Pongámonos en la siguiente mirada, antes de Cristo. Todos somos pecadores, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Nos ponemos en esa mirada. Ya. Y nosotros, ninguno de nosotros, como lo hemos visto ya, busca de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos más nuestras pasiones, nos gusta inventar ídolos, ¿cierto? Somos idólatras, ¿ya? La pregunta, ¿qué obligación tiene Dios de salvarnos a nosotros? Ninguna. ¿Y por Y la qué decidió gracia. salvar solamente a la hermana Marta? Dios determinó que desde la fundación antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, 4 y 5, por el puro afecto de su voluntad, dice, yo voy a salvar a la hermana Marta. ¿Dios es injusto al dejarnos a los 17 restantes en la misma condición que nacemos? No. No. No es No es injusto. injusto. Yo no estoy No. diciendo que Dios sea injusto. Lo que estoy diciendo es que si Él va a salvar solamente a Marta, pues todos los demás nos vamos a ir al infierno. Exactamente, ¿sí? Y nos vamos no porque Dios lo determinó, sino por nuestra incredulidad, por nuestra idolatría. Por eso no, nos vamos a ir al infierno los otros 17. No es que Dios sea injusto, sino que, gloria a Dios que salvó al menos una. ¿Se entiende? Y gloria a Dios, ya hablando en términos ya más macro, gloria a Dios que nos salvó a nosotros, hermanos. Si yo no merecía que Dios se acordara de mí, si yo era un pecador, un idólatra, era cada uno de nosotros. Aún algunos de ustedes naciendo en familias cristianas necesitaban ese Salvador porque Dios tiene hijos, no nietos. ¿Cierto? Por lo tanto, Sí. cada uno de nosotros necesitaba tener una relación personal con Dios. Que se puede facilitar el hecho de que mis hijos nazcan en una familia cristiana, se facilita un poco el camino a ellos, tal vez, pero tal vez no también. Solo Dios sabe si el Ignacio, que hoy día tiene 8 añitos, que mi hija que tiene 14, bueno, mi hija ella ya recibió al Señor en su corazón, pero mi hijo tiene 8 añitos. No, yo no sé si algún día va a hacer una decisión por Cristo. Él ama al Señor, ama a Jesús y predica y habla de Él. Gloria a Dios por eso. Quizás tiene un poquito más de ventaja en aquellas familias que no son creyentes. Pero Dios Su es ejemplo. soberano. Dios es soberano, hermanos. ¿Se entiende? Eso. La elección de Dios es... La elección de Dios no es arbitraria, Él tiene propósito. Él sabe por qué eligió a Catalina, la hermana Catalina, la hermana Ruth, me eligió a mí, al hermano Francisco, a usted, hermana Liz. Dios sabe por qué nos eligió a nosotros y a nuestro vecino no. Gloria al Señor, porque me eligió a mí. Entonces, ¿cómo yo debo vivir? Como un salvado. Debo vivir como un elegido. No puedo andar por el mundo, aunque tengo claro de que mi salvación está en las manos de Cristo, porque Él me salvó. Pero yo no puedo andar por el mundo, ahora que conozco esta verdad, como que si yo no fuera salvado. Yo tengo que vivir en santidad porque de esa forma agradezco a Dios por lo que Él hizo en mí. Yo no vivo en santidad para mantener lo que Dios ya hizo en mí. Porque lo que dice Filipenses 1:6, acuérdense, Pablo dice, estando persuadido de esto, el contexto de la salvación, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Terminará. ¿Quién es el que perfecciona la obra que Dios hizo? El Espíritu Santo que está en mí, que me redarguye, me corrige. Bueno, eso lo podemos hablar otro día. Pero muy buena su pregunta, hermana Elizabeth. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer? Lisa, Ajá. Hermana Marta, ¿ve que usted es la única sí, elegida del Señor?
Aleluya, aleluya. Me siento, me siento bendecida por esa palabra, pero es la voluntad de Dios. Sí, Cuando usted estaba hablando, yo lo interrumpí, ¿verdad? Y dije la palabra gracia. Entonces decimos que por gracia hemos sido salvos. O correcto. sea, la humanidad completa es salvada por la gracia, o fue salvada por la gracia. Y usted no mencionó en ningún momento la palabra gracia. Ah, es que no hemos llegado ahí todavía, pues traté de enfatizar la condición moral y espiritual de este hombre que Pablo describe en estos versículos. Ok, ¿Ya? Ese fue el énfasis. Vean, hermanos, lo que hemos visto, así era usted y yo, en mayor o menor gravedad de pecado, pero así éramos nosotros. En esa condición nos presentamos a este mundo y Dios tuvo misericordia y nos salvó por pura gracia, exacto. ¿cierto? La idea de que Dios manda al hombre al infierno suele malinterpretarse por nuestros hermanos, eh, bueno, una sección de nuestros hermanos. Porque la Biblia nos enseña claramente, amados hermanos, que el infierno es un lugar de separación de Dios, ¿cierto? Preparado para el ser humano que ha rechazado toda su vida a Dios. Y también para el diablo y sus ángeles. Pero si, por lo tanto, aquellos que rechazan la salvación en Cristo, en última instancia, esta separación los aleja de Dios de forma definitiva y se van al infierno. Dios ofrece vida eterna y el perdón a través de Jesús, como dice Juan 3:16. Él no desea, amados hermanos, acuérdense de la voluntad preceptiva, el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que nos salvemos todo, pero por razones que nosotros no sabemos y no vamos a saber nunca, salvo que Dios la quiera revelar cuando estemos en su presencia, salvó, en el ejemplo que les puse, solo a la hermana Marta. ¿Se entiende? Aleluya. ¿Se entiende? Amén. El Evangelio, acuérdense, es la invitación de Dios para reconciliarnos con Él. Pero requiere una respuesta, ¿cierto? Y no es Dios quien manda al hombre al infierno, es el rechazo a la gracia y el amor de Dios lo que lleva a este hombre a la separación de Él. Y esa respuesta, antes de Cristo, el hombre que describimos hoy día del 1:19 al 1:32, ¿ya? Aparentemente o desprendemos que él nunca quiso abrazar a Dios. Y más adelante, cuando comencemos a ver a este hombre, nos damos cuenta que es Dios quien lo atrajo, es Dios quien le dio salvación, es Dios que lo convenció, es Dios que cambió su voluntad. Y al cambiar su voluntad, ese hombre ahí cree en Cristo, abraza la cruz y ejerce su libertad libremente, valga la redundancia, y empieza a vivir como Dios quiere que vivamos. Bien, no sé si hay más preguntas, más comentarios. ¿No? Bien, vamos a orar entonces al Señor para concluir la clase de hoy. Espero que haya sido de bendición. Mucha bendición. Solamente 19 personas hicieron la lección. Estoy un poquito triste. Yo no sé si estaba muy difícil, no lo sé, pero ¿sabes? Yo les tenía un regalo, mire, a ver. Veamos solamente una pregunta, ¿ya? El que me la contesta tiene un 7 al libro. ¿Cuál es la implicación teológica de que Dios entregue a los seres humanos a sus deseos pecaminosos, según Romanos 1:24, 26 y 28? ¿Y cómo se relaciona este concepto con la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana?
Letra A. La entrega de Dios a la depravación humana muestra una falta de misericordia por parte de Dios y contradice su soberanía. ¿Sí o no? No. Letra B. La entrega de Dios es un acto de juicio y una consecuencia de la libertad humana, lo que resalta tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad moral de los seres humanos. Esa. Esa misma Ah, la B. ¿seguro? Sí, Veamos la segura. C. La entrega de Dios en estos versículos es una muestra de su incapacidad de cambiar la voluntad humana, lo que sugiere que Dios no tiene control sobre el pecado. No, No. tiene control del pecado. Dios es total y absolutamente poderoso. Recuerden que es omnipotente. Soberano. La letra D, el acto de entrega de Dios es una forma de ignorancia divina. No, para nada. Era la letra D, hermanos. Ahí está, ¿ves? La entrega de Dios es un acto de juicio y una consecuencia de la libertad humana. La entrega de Dios a la depravación humana no es un acto de abandono absoluto, sino una manifestación de juicio divino, decíamos, que ocurre cuando los seres humanos, en su libertad, que está esclavizada, eligen rechazar a Dios y seguir sus propios deseos pecaminosos. La otra pregunta, para ya terminar con esta, Romanos 1:25. Pablo menciona que la humanidad cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo se puede entender teológicamente este cambio? ¿Y qué relación tiene con la noción bíblica de idolatría y revelación general? Bueno, el cambio de la verdad por la mentira se refiere a una distorsión moral de la verdad absoluta de Dios revelada a la creación y muestra que los seres humanos son incapaces de entender la verdad sin intervención divina. ¿O será que el cambio se refiere a un error epistemológico donde los seres humanos no pueden acceder a la revelación de Dios? La mentira aquí corresponde a una elección consciente de idolatría en juzgar en lugar de reconocer al Creador, lo que implica que el ser humano puede rechazar la revelación de Dios a pesar de su claridad. Sí, El cambio de la verdad por la mentira en Romanos 1:25 señala un desvío cultural de la norma divina, que no afecta la integridad de la revelación general, sino solo su aplicación práctica. La letra C. La mentira que aquí representada, aquí en 1:25 representada, corresponde a una elección consciente de idolatría en lugar de reconocer al Creador, lo que implica que el ser humano puede rechazar la revelación de Dios a pesar de su claridad. Ahora, más adelante vamos a ver que a pesar de que este hombre rechaza la revelación de Dios, cuando Dios pone en este hombre que rechaza, pone su gracia y su fe, ahí este hombre puede reconocer a Cristo. Amén. Hasta ahí nomás, pues. Son 3 preguntas, pero ya nos pasamos de la hora, hermano. De hecho, me están llamando porque acuérdense que tengo una entrevista con un seminario de Argentina. Excusado. Bien, vamos a orar entonces. Voy a pedirle a nuestro hermano Cristian si puede orar por la clase de hoy. Hermano Cristian, ¿está en condiciones? Amén, amén. Bien, por favor, oremos, hermano Cristian. Amén. Padre Celestial, bendito Dios, agradecemos esta tarde, Señor, que tú nos das este conocimiento, esta verdad a través de la Escritura, Señor. Pedimos que sigas derramando sobre cada uno de nosotros sabiduría, inteligencia, conocimiento de ti, Padre, pero sobre todo humildad para recibir esto, Amén. Señor, como a nuestras vidas, nuestros corazones, Padre, para edificación de nuestras vidas y de nuestras iglesias. Sigue uniendo el grupo, Padre, sigue trayendo el buen sentido en todas las cosas, Padre, y así dando gracias a nuestro hermano Alejandro, Dios, que cada día se prepara para entregarnos estas verdades. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bien, amados Amén. hermanos, siendo las 21:20, nos despedimos. Dios les bendiga. Abran ahí sus camaritas. Amén. Dios les bendiga. El próximo martes. Si así. Bendiciones. Dios les bendiga. Cuídense. Un abrazo. Ahí está. ¿Cómo está? Lo eché de menos la semana pasada. Cuídense. Bendiciones. Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, chao.
Chao, bendiciones. hermana Elsie Trejo, Dios les bendiga. Chao, chao. Cuídense. Pastor Jorge Hernández, Jorge Hernández, Dios les bendiga. Chao, chao. Cuídense. Mario ahí junto a su esposa. Denle un saludito ahí a su esposa. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Chao, chao. Cuídense. Todos, hermanos. Bendiciones. Chao, chao.